texto que se ha representado en todas partes y en todos los idiomas. En lo que a nosotros respecta, en 2012 se estrenó en catalán con la dirección de Oriol Broggi y un par de años antes el propio autor, Wajid Mouawad, la dirigió en el Teatro Español cuando Mario Gas estuvo al frente, que me imagino que es cuando le picó el gusanillo, porque ahora dirige a Núria Espert, Ramon Barea, Laia Marull, Alberto Iglesias, Carlota Olsina, Àlex García, Lucía Barredo y Edu Soto en esta nueva versión de Incendios. Escucha un poco. Hay verdades que no pueden ser reveladas, más que a condición de que sean descubiertas. El montaje que dirige Mario Gas y que se puede ver en el Teatro de la Abadía de Madrid hasta el 30 de octubre ya pintaba bien cuando se empezó a hablar de él. Las entradas están agotadas para esta ciudad, pero afortunadamente hay gira prevista para toda España. Y digo que ya pintaba bien por el reparto, por la dirección, pero también por lo que la precedía. Testament de Madame Nawal Marwan. Ouverture du testament devant ses deux enfants, Simon Marwan et Jeanne Marwan. El peliculón que hizo hace 6 años el director canadiense, como el autor, Denis Villeneuve. Nominada a los Oscar, a los BAFTA, a los César, ganador del premio Genie de Canadá, del Festival de Toronto, de Varsovia, de la Seminci. Todo esto podía dar pistas sobre su actual éxito. En el desarrollo, en el proceso de montaje y todo eso, no tenía la sensación de que el material, el texto era muy impactante, era muy fuerte. Nosotros te tienes que acostumbrar a las palabras y al significado y tal para poder seguir el proceso de trabajo sin que se te pongan los pelos de punta y tal, porque el texto es muy potente. Nosotros hemos cogido la original. De hecho, la hemos modificado muy poco de la original. Que al principio pensábamos una obra, Mario, básicamente, una obra de 3 horas, igual deberíamos cortar y no hemos sido capaces. Hemos cortado igual en total media página o una página. Pero no teníamos la sensación de estar construyendo un éxito. Teníamos la sensación de estar profundizando en un texto que tenía muchas capas y que era muy... Sí, lo máximo a veces que oyes es como respiraciones que dices, uy, este pobre ya está allí sollozando. El primer susto te lo llevas cuando haces la primera representación con público y tal, y se pone todo el patio de butacas de pie. Entonces te dices, madre, ¿qué es esto, no? Y yo noto que, pues eso, que me ha llegado a lo más profundo, que compartes cosas, que tratas de ser el oficiante como actor más exacto para lo que se está haciendo. Son imágenes impresionantes que solo de decirlas ya tienen todo el sentido y se clavan en el imaginario de cada espectador, ¿no? Yo creo que ahí el poder de la palabra es muy importante en esta obra, como buena tragedia que es. Lo tienes que sentir, lo tienes que vivir, pero por encima de todo, el solo hecho de verbalizarlas van a crear esa imagen, y esa imagen es lo que va a marcar. Pero cuando se repite diariamente un patio de butacas de pie, empiezas a pensar que la fuerza que tiene ese texto, ¿no? La magia que tiene ese texto y el carácter de catarsis que produce. Es un texto catárquico. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan potente esta historia? Porque como todo gran texto te habla de muchas cosas a la vez a través de una historia muy concreta. Tomemos un polígono simple de 5 lados llamados A, B, C, D y E. Llamemos a este polígono el polígono K. Imaginémonos que este polígono representa el plano de una casa donde vive una familia y que en cada rincón de esta casa está situado un miembro de esta familia. Sustituyamos por un momento A, B, C, D y E por la abuela, el padre, la madre, el hijo y la hija que viven juntos en el polígono K. Hagamos ahora la siguiente pregunta. ¿Quién, desde el punto de vista que ocupa, puede ver a quién? En esta teoría que explica Carlota Olsina, Jan en la obra, está la clave. El polígono K es la historia de Nawal Marwan y los lados, lo que pasa desde que se enamora del joven Wahab y se queda embarazada hasta su muerte. Hay que ir descubriéndolo, aunque esto sería en orden cronológico y la historia no se cuenta así. El espectador se encuentra con una Nawal que ya es Núria Espert, que lleva 5 años sin decir ni una palabra y que al morir rompe ese silencio con su testamento. Así que vamos de atrás a adelante todo el tiempo.
Claro, porque esta pobre chica con su hermano gemelo se dan cuenta, cuando muere su madre les queda un testamento que básicamente es descubrir de dónde vienen y el porqué de un silencio y de un comportamiento de una madre un poco ausente. Y allí está la matemática, que es Ulsina, que quiere llegar hasta el final de la cuestión, y el boxeador, que se oía también como los puñetazos, que es como la fuerza bruta y que no quiere saber nada. Está rebotado con su madre, está rebotado con el mundo y le da igual. Y ahí empiezan estos dos mundos que los dos tendrán que realmente afrontar ese pasado e irán haciendo como un viaje iniciático, ¿no? Sí, hace un juego el autor, que es ir dando datos, es decir, que hay una especie de indagación que el espectador hace también como tal a través de los personajes. Realmente no es una historia lineal, una historia con planteamiento nudo y desenlace al uso. Yo creo que eso forma parte también de la personalidad como dramaturgo del autor, que va dando datos y el espectador completa en su cabeza lo que va necesitando, ¿no? Y hace un viaje inesperado, porque el pretexto inicial parece que es sencillo, muy concreto, saber qué pasa y qué familia tiene, quiénes son el resto de la familia, y es un viaje al infierno, a los infiernos donde hay guerra, donde hay desarraigo, donde hay brutalidad, donde se va sabiendo qué es lo que le pasó a esta familia desunida, a este vacío familiar, a este polígono. Y a mí me parece que uno de los aciertos es ese, ¿no? Como el espectador, como se le pide al espectador su capacidad de comprensión y la cabeza del espectador es la que completa ese enigma. Esta es la historia concreta, la de la familia Marouane, y es también la historia con mayúsculas, la de los libros. Nahual representa a la mujer de cualquier país en guerra, conflicto armado, situación extrema. Dice Nahual: estamos al principio de la última guerra del mundo. Es que también tiene muchas capas, muchas posibles lecturas. Hay una referencia remota a la guerra que uno se imagina que es allá lejos, ¿no? En el Líbano o tal o cual. Pero también hay una cuestión familiar cercana, y nosotros hemos tenido una guerra también cercana, ¿no? Que ha dejado, no me refiero a la guerra civil, que también, que deja cicatrices, que deja huellas, que permanecen de generación en generación de diferente manera según cómo se hayan ido transmitiendo o según el interés que haya tenido cada familia, cada individuo, cada pueblo en indagar en su propia historia. A mí me parece que es una obra también curativa, una obra sanadora en nuestra sociedad, me refiero en España. Incendios es un drama tremendo, te conmueve y te horroriza a la vez porque apela a la razón y al sentimiento. Hay millones de simbolismos, uno que creo que juega con esto es el que representan los gemelos. Jeanne es matemática y es pura razón. Simón es boxeador, es pura emoción. Sauda y Nahual, que se debaten en una de las escenas más potentes entre responder con violencia o todo lo contrario. Claro, pero claro, es un animal que se come la cola, ¿no? Porque la venganza por sí no te lleva a perpetuar cualquier guerra por los siglos de los siglos, ¿no? Y como dice la obra, todos somos responsables de todos, ¿no? Hay una parte que dices... Una de las cosas bonitas que le dice la madre a la hija para salir de esa sociedad en la que está viviendo: aprende a leer, aprende a escribir, la abuela, aprende a pensar, ¿no? Es el mensaje que le da a esa chica que vive en una sociedad que le oprime. Digamos que debe haber un círculo vital de emociones por los que las personas pasaríamos si nos enfrentásemos a una guerra. Sería incredulidad, miedo, odio, venganza, impotencia, perdón. Y la mayor parte se queda encallada en uno de los estados. Quizá por eso no avanzamos, no solucionamos los conflictos. Incendios trata de reflejar el círculo completo, sobre todo a través de Nahual, pero también con el resto de personajes. Y de hecho se desprenden temas tan variados como la importancia de la educación, la necesidad de la memoria, de conocer las raíces. Sí, bueno, es el mensaje de la madre a sus hijos, ¿no? Así empieza la función y los invita a investigar, les invita
a saber por qué han tenido esa infancia, por qué han tenido esa madre y cuáles son sus raíces. Bueno, la búsqueda del origen, ¿no? De la identidad, que también esto es súper importante, saber de dónde vienes, porque también entenderás quién eres, ¿no? Y yo creo que también es un mal común del hombre, ¿no? El intentar borrar, sobre todo cuando has pasado una tragedia o una guerra, un conflicto. Los mayores que lo han pasado, y en nuestro país, sin ir más lejos, no se quiere hablar de ello, se quiere hacer borrón y cuenta nueva y para tirar para adelante, pero la obra nos viene a decir que para realmente mirar hacia adelante tienes antes que haber curado el pasado. Con memoria, o sea, no tirar para adelante haciendo como si eso no hubiera pasado, como borrón y cuenta nueva, no es real. Eso va contigo y hasta que no lo mires de frente y hagas algo con ello, te va a perseguir y va a ser un lastre y un obstáculo para la el humanidad desarrollo, para la humanidad. Entonces, y para la memoria y para tan... cada persona en particular, ¿no? Claro, y cerrar esas heridas es la única manera de sanarlas. O sea, ponerles un apósito intentando evitar que respiren, lo único que hace es que se pudra y que empeore. Sí, que empeore más, que se enquiste más y que vaya peor. O sea, la única manera es darle aire y confrontarlo. El otro día con un familiar pues salió la derivada de la función de por qué nos analizamos tanto los jóvenes de hoy en día, porque a mí por lo menos sí me gusta darle vueltas a todo lo que me ocurre y terapias y todo esto, y otro familiar ponía el ejemplo dice, bueno, al final es una ventana, ¿no? Si te rompe la ventana y puedes ponerle una pinza para que no caiga, o puedes desarmarla, ver qué problema tiene y solucionarlo bien, porque la pinza al final va a ceder un día y se va a caer y te va a hacer más daño. Es muy bonito, sí, como tienes que pasar por la vida en primera persona, que la madre ya nos lo dice, nos deja este legado y la única manera de descubrirlo será viviéndolo. Es que habla de tantísimas cosas, es que habla del perdón, del amor, de la muerte, de la vida, de la guerra universal, de la violencia, de la humanidad y del ser humano. No te lo acabas, y lo bonito de una función de teatro realmente es cuando sales y puedes hablar de lo que has visto y de la vida. Hay 3 frases que vertebran el montaje y que marcan muchas de las ideas que se quieren transmitir. 1. La infancia es un cuchillo clavado en la garganta. 2. Hay verdades que no pueden revelarse a condición de que sean descubiertas. Y la tercera, ahora que estamos juntos, todo va mejor. A mí lo que más me emociona de este montaje es que estoy contando algo que quiero contar, porque a veces en teatro te encanta la historia, te gusta el personaje, pero no siempre conecta con tu forma de ver la vida. Claro. Y aquí, que acabe la función y que la gente te hable de lo que de algo en lo que tú estás preocupado, en lo que tú estás hablando en toda tu vida, pues que es el perdón, que es este camino hacia el perdón, ¿no? Que todos, yo por lo menos como ser humano busco siempre, ¿no? Eso. Y aquí salimos de la función y te dicen, qué bien que perdonen. Y te lo dicen ya lo primero de todo, dices, Dios mío, que claro está el mensaje en esta función, eso es una maravilla. Va a interesar a mucho público, y a mucho público que quiera explicarse, a mucho ciudadano que quiera explicarse el momento social, el momento que se está viviendo, ¿no? Que quiera explicárselo a muchos niveles, no solamente es una explicación política o tal, sino que hay una parte que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con muchas cosas. Y yo creo que esa catarsis, que se puede hacer también desde el humor y desde la comedia, se puede hacer también desde la tragedia, cuando es una tragedia reconfortante. Sí, es maravilloso. Hay reacciones a veces que a veces reaccionan más, a veces menos, pero hay momentos que se te ponen los pelos de punta cuando recibes del público el ¡oh! Que lo expresan, vamos, que se oye incluso. Sí, es brutal. Y hay un silencio que realmente te das cuenta que la gente está allí entendiendo y escuchando, porque hay un silencio mayoritariamente sepulcral, que eso es maravilloso. Y luego hay un resorte final, que es la respuesta de ellos, ¿no? Que es el aplauso continuado y sincero de los espectadores. Incendios está hasta el 30 de octubre en Madrid, en el Teatro de la Abadía, pero como ya no quedan entradas, hay que estar atentos a la gira que les va a llevar por San Sebastián, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Pamplona, Murcia, Málaga, Santander, Oviedo, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Córdoba, Sevilla, Palma de Mallorca, Bilbao y Valladolid, de momento. Cogería granadas, dinamita, bombas, pero hice una promesa a un anciano, aprender a leer.
a escribir, a hablar, para salir de la miseria, salir del odio. Y voy a cumplir esa promesa, cueste lo que cueste. No odiar a nadie jamás.